Vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos, capítulo 1, verso 2. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra de Dios en Romanos, capítulo 1, verso 1 en adelante. Vamos a leer estos dos textos, los primeros. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vamos a hablar. Padre, te damos gracias, Señor, en tu palabra. Señor, que en esta noche puedas enseñarnos, afirmarnos y poner nuestra fe, Señor, sobre roca firme. Padre, que hoy podamos, Dios mío, realmente afirmarnos más en la fe por esta tu palabra, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre, te damos la gloria. Amén, amén y amén. Hermanos míos, hay muchas de las preguntas y muchas cuestiones que se hacen hoy en día acerca de la veracidad del Evangelio, acerca de la veracidad de la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice que la palabra de Dios y la Biblia simplemente es un libro escrito por hombres. Hay gente que argumenta en contra de nuestra fe cristiana porque dice que es una religión inventada hace más de 2000 años por medio de un grupo de locos que predican acerca de la venida, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero realmente el apóstol Pablo está muy interesado en fundamentar la fe, nuestra fe cristiana. Él está muy interesado en que nosotros podamos argumentar y tener un fundamento realmente firme de lo que es el Evangelio. ¿Cuántos escucharon decir montones de casos? ¿De dónde sacaron que Jesús vino, que murió, que es el Hijo de Dios? Muchas veces habrán escuchado decir que la Biblia no es la palabra de Dios, sino es un libro escrito por hombres. ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? ¿Cómo sabes que la Biblia es verdad muchas veces? ¿Cómo sabes que esto que sucedió hace más de 2000 años es verdad? ¿Cómo puedes tener fe en algo que ni siquiera ves? Eso realmente muchas veces cuestiona nuestra fe en el cristianismo, ¿verdad? Muchas veces cuestiona. Y el apóstol Pablo está muy interesado en que tengamos un fundamento mucho más allá lejano del que nosotros podemos experimentar a partir de la venida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El evangelio no comenzó hace 2000 años. El evangelio trasciende las edades. El evangelio trasciende la historia. El evangelio fue primeramente prometido en el Edén cuando Adán cayó. El evangelio no es de hace 2000 años, no es una fábula artificiosa, no es un invento de un grupo de locos que un día dijeron, vamos a predicar acerca de Jesús. El evangelio trasciende las edades, el evangelio trasciende la historia, el evangelio fue prometido hace miles y miles de años, hermanos. Yo, Pablo, predico lo que ya Dios había prometido y lo que sucederá, dice. Desde hace tiempo desde hace tiempo comencé a predicar lo que Dios ya había prometido. Era un predicador de buenas noticias el apóstol Pablo. Lo primero que hay que recordar es que este evangelio no había surgido en Jesucristo, sino que dice antes. El evangelio de Dios que él había prometido antes por sus santos profetas, por la santa palabra de Dios. El apóstol está muy preocupado por decir, era muy importante para nosotros, hermanos, para nuestra fe, para el argumento de nuestra fe. Es muy importante para la iglesia. La iglesia se defiende de esta manera ante cualquier persona que argumenta en cuanto a su fe. Pablo está diciendo esto e inclusive pone la palabra y el evangelio que Dios prometió antes del nombre del Señor Jesucristo para que nosotros sepamos y reconozcamos que es importante lo que Él tiene para decir.
y que el argumento de nuestra fe realmente trasciende miles de años. No es algo nuevo que surgió. Era importante el Evangelio de Dios acerca de nuestro Señor. Inclusive Él menciona este Evangelio antes que al Señor. Si bien este hecho histórico acababa de ocurrir, no era algo nuevo. No era una teoría, no era una ocurrencia nueva de los hombres. Si bien Jesucristo había venido, había muerto, había resucitado, no era algo nuevo esto. Y Pablo quería que todos lo sepan. Pablo predicaba el Evangelio y decía, este Evangelio que Dios prometió de antemano, la venida, la muerte y la resurrección de este hombre que crucificaron hace no muchos años en Jerusalén, esto no es una nueva noticia que surgió ahora, esto lo prometió Dios desde que prácticamente el hombre cayó primeramente en el Edén. Trasciende los tiempos y las edades, es para argumentar en cuanto a nuestra fe. No es algo nuevo, como muchos dicen que los cristianos son unos locos inventores. No es una teoría de nosotros. El Evangelio de Dios no es un invento de 12 que tuvieron experiencias con un profeta hace más de 2000 años. No, hermanos. En Hechos capítulo 13 vemos los relatos del apóstol Pablo en Antioquía de Pisidia. Dice que él entraba a las sinagogas y en el verso 23 de Hechos 13 dice prácticamente que él hablaba acerca de este evento y decía prácticamente, dice, de esta descendencia, de este Dios levantó un Salvador, de la descendencia de David en Israel. Dios había prometido esto, dice Pablo. Él estaba preocupado por argumentar con esto, ¿ven? Cada vez que iba a una sinagoga, él argumentaba que el Evangelio no había surgido ahora, que no era una teoría, una fábula o una creencia que había surgido, sino que el Evangelio Dios lo había prometido hace miles de años y que se estaba cumpliendo en ese momento. En Hechos 17 dice, la primera predicación de Pablo en Tesalónica, y Pablo fue a ellos, dice, prácticamente como acostumbraba, dice, fue a ellos y por más de 3 días discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que este Jesús a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Tiene buenas noticias que contar, pero no son nuevas en cuanto al acontecimiento que acababa de suceder. Ya habían sido profetizadas muchas veces en las Escrituras. ¿Estamos entendiendo de lo que estamos hablando? Póngale un título hoy a esta prédica: la verdad irrefutable del Evangelio. Póngaselo. Porque argumentamos nuestra fe con todas las Escrituras en los siglos pasados. Los sermones del apóstol Pablo eran expositivos y extensos acerca de esto, hermanos. Cuando Pablo se paraba a predicar el Evangelio, él no decía, este Jesús vino, murió, exponía todas las Escrituras. ¿Se acuerdan? En Hechos 20 dice que había un joven sentado junto a la ventana en el primer piso de una casa, y dice que se durmió y cayó por la ventana, y dice que quedó en el piso como muerto, y fue Pablo, oró por él, y este hombre recobró la vida. Parece ser que sí había muerto. ¿Por qué? Porque la predicación de Pablo era muy expositiva en cuanto a la diligencia que requería, que el argumento de nuestra fe no era una teoría que surgió, estaba profetizada en todas las Escrituras. Cuando Pablo se paraba a predicar, él predicaba horas argumentando todo lo que los profetas habían hablado y profetizado acerca del Hijo de Dios. No somos unos locos que inventamos el cristianismo y el Evangelio. Dios profetizó por medio de sus santos hombres y por todas las Escrituras de que este Evangelio vendría y vino y se cumplió, y hoy somos la experiencia de ese Evangelio. No somos unos locos que inventamos esta fe. El Hijo de Dios es tan real como lo que podemos tocar ahora. El Hijo de Dios es tan real como lo que podemos respirar. Las promesas de Dios, el acto en la cruz, su amor, todo es tan real como todo lo que podemos leer en las Escrituras. Hermano, cuando usted lee algo acerca de Dios en las Escrituras, léalo como si lo estuviera viviendo y teniéndolo en persona, porque todo lo que usted está leyendo es tan real y más real de lo que usted puede tocar. Aun cuando dice que el amor de Dios o que Él consolará vuestros corazones,
cada vez que lo lee sienta que Él lo está haciendo porque es verdad. Es verdad. Si es algo importante para la iglesia y para el Evangelio, es estar relacionado con las Escrituras del Antiguo Testamento. Debemos conocer todo el argumento para poder afirmar y apoyar nuestro Evangelio. Debemos conocer todo el argumento como Pablo lo presentaba para que podamos defender nuestra fe con uñas y dientes, como se dice en el mundo. Debemos conocer todo el argumento de las Escrituras, cómo argumentan para que nos paremos sobre esa roca firme y digamos, Cristo no es un invento, Él es real, es la promesa de Dios hace miles y miles de años profetizado por sus santos profetas, cumplido hace 2000 años, somos sus hijos. Amén, gloria a Dios. ¿Cuáles son las promesas que Dios había hecho? Las puede encontrar ahí, en el Antiguo Testamento. Vamos a elegir algunas al azar y quiero que usted la anote. No quiero que las lea todas. Quiero que usted anote y después lea todo esto. Génesis capítulo 3, verso 15 dice, y habla acerca de la enemistad entre la serpiente. Y dice, y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente, y su simiente le pisará la cabeza y tú la herirás en el carcañar. Eso ya es una promesa de Dios. Génesis 17, amén. Tenemos el ejemplo de Abraham, por medio de ti será bendita toda nación, muchos serán bendecidos. Génesis 49, 10, estamos eligiendo al azar. No será quitado el cetro de Judá, dice el legislador, en sus días hasta que venga Silo, dice, y se congreguen a él todas las naciones. Números 24, 17, amén. Inclusive Dios habló por medio del asalariado Balaam que el Señor Jesucristo también vendría. En 2 de Samuel 7, Dios hace la promesa a David tremendamente poderosa. Por favor, anote 2 de Samuel 7 porque es tremendo si lo lee todo. Cómo las Escrituras narran detalladamente el evento que sucede, pero todo al detalle, hermano. Dios no se equivocó en nada. Dios no se equivocó en nada. ¿Cómo podemos pensar y creer que las Escrituras están escritas por hombres? Es la palabra del Dios vivo, profetizada hace miles de años, cumplida hasta en el más mínimo detalle. Amén. Malaquías capítulo 3, verso 1, hablando de Juan el Bautista. Los detalles son asombrosos. Anote Malaquías capítulo 3, verso 1. Daniel 9, 2. Predice la destrucción de Jerusalén 70 años después de la venida de Jesús. Isaías 7:14 profetizó que nacería de una virgen, hermanos. No era un evento contemporáneo, era años y cientos de años antes que la venida del Señor. Debemos argumentar de nuestra fe con todas las Escrituras. Miqueas capítulo 5, verso 2 dijo que nacería en Belén el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento se nos dice a Él y se nos habla acerca de Él como un profeta en Deuteronomio 18:15. Él era un profeta del medio de ti, dijo este siervo Moisés, de tus hermanos como yo, dice, levantará Jehová tu Dios, profeta, el Señor Jesucristo. Todos sabemos que Él era profeta, Él era sacerdote y que Él era rey. Él cumplía con todo lo que las Escrituras habían profetizado acerca de Él. Él era profeta, Él era sacerdote y Él era rey. Y lo ha cumplido en todos sus aspectos, ¿verdad? También se dice que debe ser un sacerdote en Isaías 53. En Daniel 9:24 se nos dice que es un gran rey que rige con vara de hierro y gran poder. El Salmo 2. ¿Alguno leyó alguna vez el Salmo 2? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Te daré a ti todas las naciones y tú las gobernarás con vara de hierro. ¿Alguno leyó el Salmo 2? ¿No es el Padre profetizando por medio de sus siervos, inspirado por su Espíritu Santo, hablando acerca de Él? Hermanos, el Evangelio no es nuevo. No es algo que inventamos nosotros. Dios prácticamente profetizó, como dice Pablo, dice que Dios había prometido a sus profetas en las Santas Escrituras la gran promesa. Tenemos Isaías 61 y el mismo Señor Jesús cita este pasaje en Lucas 4. Ahora, si las Escrituras estaban escritas por hombres, el Señor siempre estaba citando las Escrituras, ¿verdad? Dando a entender que todas fueron inspiradas por Dios, porque Él decía, estas son las palabras de Dios, no son de los hombres.
es de Dios. El Señor mismo citaba las Escrituras diciendo que era la palabra de Dios. Por más que le haya escrito Zacarías, Miqueas, Malaquías, Ezequiel, era la palabra de Dios exhalada por la boca de estos hombres, inspirada por el Espíritu Santo. Nunca podemos decir que estas profecías podrían haber sido hechas por hombres y que la Biblia puede estar escrita por hombres, porque el hombre no conoce a Dios, el plan de Dios, la mente de Dios. Él jamás podría haber acertado con lujo de detalle todo lo que luego aconteció. Solo Dios puede hacerlo. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Zacarías 9:9 dice que entraría cabalgando en un asna sobre un pollino de un asna, ¿verdad? Encontrarás en Zacarías también que la palabra profética dice que fue entregado por 30 monedas de plata, y ¿verdad que sucedió? En el Salmo 22 dice que sus vestiduras iban a ser repartidas y echadas a la suerte antes de su crucifixión. Y podríamos seguir en todo el Antiguo Testamento hablando acerca de esto, en el Salmo 2, en el Salmo 16. Ahora mire lo que dice el apóstol Pablo. Pero hermano, no me quiero perder de nada. Estoy orando ahí para que no llueva fuerte. Estoy orando ahí porque es muy importante esto para nosotros. Créame que es muy importante, que es el argumento de su fe. Usted puede probar a la luz de las Escrituras a cualquier persona de que su fe es tan real, genuina y verdadera, y que no es algo que usted inventó. Y Pablo argumentaba siempre con estos. Horas y horas y horas del apóstol Pablo exponiéndole a judíos y gentiles por medio de todas las Escrituras de que a este Jesús, a quien ellos habían crucificado, era el Hijo de Dios profetizado desde todos los tiempos y las edades. Que el Evangelio no era de ahora, que el Evangelio es la promesa que Dios hizo desde que el hombre cayó en el Edén. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El término profeta, hermanos, para referirse a la profecía, no está enfatizando en el hombre el apóstol Pablo, sino que abarca todo el Antiguo Testamento. Cuando él dice sus profetas, no está dándole el interés al hombre y a los profetas y a los nombres de los profetas, sino que él está dándole el interés a todo el Antiguo Testamento. Él cuando dice profetas se refiere a todo el Antiguo Testamento. ¿Usted me entiende? Amén. ¿Usted me entiende lo que estoy hablando? Amén. Antes por sus profetas quiere decir antes en todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Abarca todo el Antiguo Testamento al referirse a los escritos. ¿Sí? Eran profetas de Dios, gente que habían sido tomada por Dios, usada de una manera especial por Dios. ¿Cuál fue el trabajo de los profetas? Estos profetas predicaban de antemano acerca de Cristo. ¿No predicaban acerca de Cristo? Predicaban de antemano acerca de Jesucristo. Pablo dice la verdad, ahora predico lo que ellos profetizaron antes, dice Pablo. Este evangelio que yo predico es lo que los profetas, por la voluntad, el poder y la influencia y la inspiración del Espíritu Santo, profetizaron acerca del Hijo de Dios. Argumentemos con eso, confiemos en nuestra fe. Es tan real, es tan viva, es tan poderosa, trasciende los años, trasciende las edades. El Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo está revelado en todas las Escrituras y ahí queremos verlo. Amén. No es una fe que inventamos, no somos locos hablando de un hombre que vino y que realmente quiso manifestar cuán piadoso era. Es nuestro Señor, profetizado desde la fundación del mundo para la manifestación y la gloria en los tiempos postreros de nosotros. Es nuestra fe, nuestro evangelio, es nuestro amado, cumpliendo lo que el Padre había dicho que haría por nosotros. Amén, gloria a Dios. Es nuestra fe y es tan real, amados, que podemos tocarla. Estos hombres anunciaron el plan de Dios antes de que nosotros quizá estemos ahí, en el vientre de alguien. Que Él estaba desarrollando, proclamando en el Edén. Ahí comenzó el plan de Dios. Ya estaba originado en su mente, pero la promesa de Dios salió en el Edén cuando dijo:
Cuando le dijo, pondré enemistad entre tú y la serpiente, y tú le pisarás, y la simiente de la mujer, hablando del Señor Jesús, le pisará en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Ahí estaba la promesa de la autoridad gloriosa del Hijo de Dios sobre esta tierra, viniendo a esta tierra, el poderoso Jesucristo, viniendo y venciendo a la serpiente a esta tierra. Ahí está la promesa para nosotros. Que estaba desarrollando el plan por medio de la revelación y por medio de sus profetas y lo que iba a hacer, y los inspiró y los controló y expresan la revelación que les había sido dado. Muchos han querido destruir esta idea del cristianismo, Jesucristo, su obra y la obra de Dios y la predicación del mensaje del Evangelio, como quisieron destruir el mensaje del Evangelio todos estos fariseos que dijeron que no prediquen más acerca de Jesús. Muchos han querido tratarnos como locos y destruir pero no pueden hacerlo porque todas las escrituras argumentan contundentemente de lo que predicamos. Amén. Quieren destruir el Nuevo Testamento, pero no pueden porque todo el Antiguo Testamento argumenta y es la simiente de nuestra fe y nunca podrán hacerlo porque es la palabra de Dios misma la que es hablada. ¿Se entiende, hermanos? Amén. Estos hombres recibieron la revelación, tenían la inspiración. Muchos se confunden con revelación e inspiración. Estos tenían las dos. La revelación significa dar a conocer ciertos hechos, dar la información. Gracias. Eso significa la revelación. La inspiración es lo que controla la declaración y la expresión de los hechos. ¿Qué quiero decir? Estos hombres no hablaron cosas que se les vino a la cabeza. El Espíritu Santo los inspiró para que hablen y escriban cada letra, tilde, punto y coma de las Escrituras. ¿Ves? Eso es inspiración. Cuando fueron controlados por el Espíritu Santo para escribir cada letra, tilde, punto y coma de todas las Escrituras. El profeta tiene la revelación y tiene la inspiración. Un hombre puede dar a conocer hechos ya conocidos, entonces no es revelación, como muchos dicen, Dios me reveló. No, Dios te iluminó, la revelación ya está hecha y está dada por medio de los profetas y por medio de los apóstoles. Dios te está iluminando para que entiendas la profecía, pero la revelación ya fue dada. ¿Entendemos eso? Amén. Mire lo que dice 2 de Pedro 1:16. Le prometo que en 15 minutos terminamos. Esté orando. Pues el argumento de nuestra fe, hermanos. Esté orando. Vamos a terminar en el nombre de Jesús. Aunque sea bajo de la lluvia, vamos a terminar. 2 de Pedro 1:16. Dice la palabra de Dios. Testigos presenciales de la gloria de Cristo. Esto dice el apóstol Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y mire lo que continúa diciendo. Pues cuando él recibió de Dios Padre gloria y honra, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ahora mire lo que dice en el verso 19. Mire lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pedro ya es un anciano, dando un mensaje de despedida al pueblo cristiano que
Él habla adelante y dice: mi muerte está pronta y ya no se pospondrá más por mucho tiempo. Quiero que estén bien, pero si alguien se olvida de Cristo y que yo fui testigo visual de su gloria, oí la voz del Padre cuando declaraba acerca de Él, si realmente quieren conocer a este Cristo que se manifestó delante de mis ojos, dice, pero quiero que estén bien. Ahora, ¿cómo iban a estar bien todos los que quieran indagar acerca de Cristo? ¿Cómo realmente iban a poder hacerlo? Dice el apóstol: no son fábulas artificiosas. ¿Ven? Quería que todos sepan eso, que no era un invento del hombre el Evangelio, que no habíamos inventado a Jesús, que Jesús era real, que era el Hijo de Dios, que oímos la voz del Padre declarar de Él, que no era un hombre más en la tierra muriendo como un mártir, era el Hijo de Dios, era el Señor. Vimos su gloria, vimos su majestad con nuestros ojos, vimos su magnífica gloria y la gloria del Padre diciendo acerca de Él: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo en quien yo confío, en quien yo preparé, de quien yo profeticé, de quien yo declaré que enviaría al mundo. Yo con Santiago y Juan, dice, presenciamos la gloria, fuimos testigos. Pero ahora, en vez de decir la Escritura, yo hubiese cambiado, pero no sé quién para cambiarla, porque ahí está el hombre, ¿vio? Simplemente que es la interpretación que le da el que la escribe, o muchas veces las traducciones no son correctas. Dice, y también tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro, y yo creo que debería haber dicho ahora también, ¿no? Ahora también tenemos la palabra profética más segura, porque realmente esto es importante. El apóstol Pedro dice: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Pedro está diciendo: no pienses en el profeta como un hombre que pensó, que está prácticamente hablando de una condición actual. Esto es lo que profetizo que va a suceder. Ninguna profecía de las Escrituras se deriva de ningún punto de vista personal. Las Escrituras no son ideas e interpretaciones privadas de un individuo sobre lo que iba a suceder, dice Pedro. ¿Qué es entonces? Dice, porque nunca, dice. ¿Qué dijo? Nunca. No es que, bueno, pero este habló una cosa, este dijo otra, este pensó, capaz que este dijo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca un hombre habló en todas las Escrituras pensando, creyendo, sintiendo o creyendo que era correcto. Siempre fue guiado, siempre fue llevado, siempre fue influenciado por la misma palabra dada por el Espíritu Santo. Siempre. Siempre, hermanos. No es lo que el hombre decide pensar o hablar, sino lo que los santos hombres, dice el apóstol Pablo, de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos hombres fueron inspirados, fue el Espíritu Santo quien los llevó consigo, le dio la información. Ellos realmente pudieron expresarla. No lo veas como un simple esfuerzo humano, dice Pedro. No son sus propias ideas del hombre, son las ideas de Dios. No son experiencias de hombres, sino que hablaron siendo conmovidos, llevados, inspirados por el Espíritu Santo, dice Pedro. Si ustedes nunca ven a Cristo como yo lo vi en su máxima gloria, vayan a las Escrituras, abran sus ojos y van a encontrar la gloria del Hijo de Dios en cada página de todo lo que esos santos hombres hablaron acerca de Él. Está ahí el Señor. Simplemente tienes que abrir tus ojos. Mire lo que dice Primera de Pedro 1, 10 y 12. Hablando acerca de lo mismo. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo, dice, persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en
ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué gran declaración. Pedro dice, la revelación fue dada a estos profetas, no solo fueron capacitados por el Espíritu Santo, sino que realmente ni ellos entendieron muchas veces lo que estaban escribiendo y lo que estaban hablando. Ahora, si fuera de interpretación privada, todos podríamos apoyar la idea de que, bueno, este hombre sabe lo que está escribiendo. Y Pedro dice, e indagaron, y diligentemente indagaron. Hermanos, ellos ni siquiera muchas veces comprendían lo que estaban escribiendo. De algo estaban seguros de que quizá no era para ellos, si no era, pero ni ellos comprendían del todo lo que estaban escribiendo. Diligentemente indagaron. Ellos no la entendieron del todo, dice Pedro. Pueden ver que es esencial. No es esencial que ellos lo entiendan, ¿ves? Ellos escribían siendo inspirados por el Espíritu Santo y Pedro dice, muchas veces indagaron diligentemente y no lo entendieron, ¿ves? No era esencial que ellos entiendan lo que estaban escribiendo y lo que estaban hablando, porque era para nosotros, ¿sí? Dios estaba usando a estos hombres como portavoz. La revelación les es dada, es guiada en su expresión para que no pueda haber ningún error, para que no puedan caer en ninguna trampa. Aunque no entendieron completamente lo que decían, dice Pedro, lo que sí entendieron es que no era para ellos, sino para los que habían de venir. Nosotros, dice, estas profecías no solo han sido entregadas, no han sido entregadas realmente a nosotros, sino también han sido escritas. Ya no podemos oír a los profetas, dice Pedro, pero ahora tenemos todo lo que ellos escribieron. ¿Ven? ¿Sabe lo que dice Lucas capítulo 24? Y cuando terminemos vamos a volver al origen, al texto que leímos al principio para entender el punto. Pero estamos entendiendo, ¿verdad? Amén. Lucas 24, 44 dice, las palabras de nuestro Señor Jesucristo resucitado y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué quiere decir con eso? En todo el Antiguo Testamento. A eso se refiere. A todo lo inspirado y escrito en el Antiguo Testamento. Ahí está la prueba de la concerniente a él, a la veracidad de las Escrituras del Antiguo Testamento, de la inspiración divina, que la segunda persona de la Trinidad está diciendo, era necesario que se cumpla todo lo que mi Padre habló por medio del Espíritu Santo usando a estos hombres acerca de mí. Cuando el Señor dice eso, está afirmando la veracidad de la palabra, que es genuina, que es eterna, que es verdadera y que fue prometida desde la eternidad, amados. El apóstol Pablo dice, en santas escrituras. Y retomemos y vamos a terminar. ¿Cuántos creen que el Evangelio es real? Amén. ¿A dónde inició el Evangelio? ¿A dónde inició el Evangelio? ¿A dónde está el Evangelio? En todas las Escrituras. ¿A dónde está la promesa del Evangelio? En todas las Escrituras. Y Pablo se paraba a argumentar en todas las sinagogas horas y horas y horas, declarando y exponiendo las Escrituras, el Antiguo Testamento, para decirles, ven, aquí está la promesa. Cristo es la promesa cumplida. Jesús es real. Es nuestro Salvador. Esa es nuestra fe. A ese Jesús estoy predicándoles. Este Jesús que el Padre prometió hace miles de años, en cuales sus santos hombres hablaron acerca de él con lujo de detalles, con detalles tan específicos, se ha cumplido toda la promesa del Padre. Cristo vino, murió y resucitó. Y hoy somos partícipes de lo que un día inició Dios hace miles de años
en estas santas escrituras. ¿Usted entiende que cuando escucha esto no se convence más? ¿No trae más convicción de eso? ¿No está arraigado cada vez más a sus convicciones? ¿No está arraigado cada vez más a su fe? Ninguna religión va a poder moverlo de sus convicciones. Ningún tipo de ideología o pensamientos. Ahí está la prueba. El apóstol Pablo dice, santas escrituras. Él quería que sepan que no son escritos ordinarios, que no son escritos humanos, que no son simples hombres exponiendo ideas, ni hombres esforzándose por dar sus experiencias espirituales. Pablo quería que sepan, como muchos dicen hoy en día, ¿la Biblia es la palabra de Dios? No lo creo, la escribieron hombres. Pablo quería que sepan que todas las escrituras fueron inspiradas por el mismo Dios. Ese es el argumento de nuestra fe. No solo hombres exponiendo ideas religiosas. El apóstol y el Señor Jesucristo dicen que son santos escritos. No son humanos ni ordinarios, pertenecen a Dios. Son santos porque son dirigidos e inspirados por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, la segunda persona de la eternidad y Trinidad, afirmó que todos los escritos, diciendo esto, son inerrantes. Nuestro Señor estaba constantemente citando la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, diciendo y declarando, así dice mi Padre, así dice su palabra, escrito está, así habló mi Padre en los Salmos, así hablaba mi Padre por medio de los profetas, así habló mi Padre por medio del profeta Isaías, cuando él prácticamente dio esta exposición bíblica de Isaías 61 en Lucas capítulo 4. Siempre la palabra fue de nuestro gran Dios. Todavía no se había escrito el canon del Nuevo Testamento y terminamos. Y Pablo dice en Timoteo capítulo 2, verso 2, capítulo 2, del 2 al 14 en adelante. Dice, y póngase de pie y vamos a terminar. Yo lo hago poner de pie para que sepan que ya vamos a terminar. ¿Usted quiere que termine? Amén. Yo escuché tu predicación, hermano, y tuve todo ahí. Y estuve ahí, Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Timoteo 2, del 2 al 14. Mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pero tú, todavía recuerden, no se había escrito el canon del Nuevo Testamento. Repito, y él le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo, realmente deduciendo lo que él quiere decir, le dice que el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras, es capaz de hacer sabio a un hombre para la salvación. Este Jesucristo del que te hablo está ahí, si tienes ojos para verlo, le dice. Lo vas a encontrar en todas las Escrituras. No es una ideología, un pensamiento, no es un movimiento, no son un grupo de carismáticos emocionados hablando acerca de Jesús. Te pueden hacer sabio. Búscalo y lo encontrarás en cada texto, en cada línea y en cada página de las Sagradas Escrituras. Hazle caso a lo que él dijo. Estar atento, si haces bien en estar atento a las Sagradas Escrituras y al Antiguo Testamento, porque todos ellos hablan de mí. Y es realmente lo que Pablo está diciendo. Ahí está la salvación en el Antiguo Testamento.
Toda la Escritura sin excepción es inspirada por Dios, le dice a Timoteo. Ahí lo encontrarás. Respirada por Dios, exhalada por medio del hombre. Así, guarda esta palabra infalible. ¿Ven? ¿Se dan cuenta de lo importante que es conocer el Antiguo Testamento? Yo un día en mi ignorancia dije, ¿para qué el Antiguo Testamento? Hablemos de la gracia. Pero nunca me voy a arrepentir tanto de haber dicho eso, porque argumento mi fe con todas las Escrituras. Cada vez que voy al Antiguo Testamento argumento, afirmo y me paro sobre una roca cada vez más firme al argumentar de que mi evangelio, de que Jesús, de que el evangelio, de que el plan de Dios no se originó por medio de unos locos hace 2000 años. Él, dice Pablo, lo prometió. Es la promesa que hizo antes por medio de sus hombres en sus santas escrituras. Dios prometió y cumplió, y ahora predicamos acerca de esta buena noticia. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, mis amados? Miles de años antes los hombres hablaron y escribieron acerca de esto por el poder de Dios eterno. ¿De dónde sacaron este conocimiento? ¿Me pueden decir? No existe una razón para que sean ateos. La historia habla de la existencia de Dios, amados. Si nosotros argumentamos como Pablo y nos tomamos todo el tiempo para exponer todas las Escrituras como Pablo lo hacía y como esos predicadores lo hacían, exponiendo y declarando y hablando desde el principio hasta el fin de la promesa de Dios, yo te puedo asegurar que le vas a conmover el corazón hasta un ateo, hasta que uno que dice que no cree en Dios. ¿Cómo pueden decir que no creen en Dios si la historia habla de Dios? Los eventos hablan de Dios. Lo que Dios hablaba hace miles de años se cumplía con lujos y con detalles tan específicos y minuciosos. Todo lo que Dios hablaba se cumplió en detalle, desde que le dijo a Noé, voy a enviar un diluvio, prepara un arca. Así sucedió. Cuando dijo que iba a liberar a los hebreos de los egipcios, así sucedió. Cuando dijo que enviaría a su hijo, así sucedió. Todo sucedió, amados. Este evangelio que predicamos es real. Este Dios es real, es el Dios eterno, es el Dios que existe, es el Dios que prometió. No hay motivos para no creer en Él. Todas las Escrituras argumentan nuestra fe. Es inquebrantable nuestra fe. Gloria a Dios. Y oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Es